día de hoy está invitada la doctora Rosángela Martínez Ángeles. Ella es médico, es psiquiatra, especialista en niños y adolescentes. El tema de hoy es depresión en niños y adolescentes. Les presento a la ponente, a quienes recibimos con fuertes palmas. Muchas gracias. Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es depresión, los trastornos depresivos en niños y adolescentes. Así brevemente un poquito de historia para pues, situarnos en el tiempo. ¿Desde cuándo pues se reconoce que los niños y adolescentes, pues los menores de edad en general, pueden tener un trastorno depresivo? Pues mucho tiempo atrás, no sé si recuerdan a este señor que está acá. Muy cerquita. Ajá. Pues en aquella época mencionaba ya desde el siglo V, siglo XVI, hasta antes del siglo XVI, pues mencionaba de que la melancolía para ellos la describían como cuando el miedo y la tristeza duraban largo tiempo, ¿no? Desde ese entonces pues ya reconocían pues que cuando veían a las personas tristes y con temor, pues algo ya le sucedía, algo en el ánimo pues estaba pasando. Muchos años pues, después, este médico pues inglés, Robert Burton, hace una descripción que para la edad, para la época, pues fue bastante peculiar. Mencionaban de que padecía de depresión, este médico, y hace pues este tratado, esta descripción que le llama la anatomía de la melancolía, en la cual pues empieza a describir las supuestas o las hipotéticas causas de la depresión, y en una de ellas, en uno de sus textos pone causas no necesarias, remotas, externas, adventicias o accidentales, en primer lugar la nodriza. Es ahí, a partir pues de este siglo, que empiezan a poner atención en los cuidadores primarios, como la nodriza, bueno, lo que conocemos ahora, las nanas, los cuidadores que no sean los padres, como causa o como un factor importante en el desarrollo del niño y que más adelante pues podría desarrollar depresión. Ya en el siglo XIX pues ya se toma, se admite, mejor dicho, que la melancolía puede estar presente también en la infancia, no solo pues en los adultos. No sé si conocen a este señor, René Spitz. Fue un psicoanalista austroestadounidense que pues se interesó mucho en los niños huérfanos y en los niños que estaban hospitalizados por mucho tiempo en hospitales, en guarderías. Aquí habían muchos niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, y pues él es uno de los pocos para su época que pudo relatar, pudo describir, incluso hasta filmar todos los cambios conductuales, emocionales, incluso biológicos, físicos, en niños pequeños que se quedaban hospitalizados sin un cuidador, sin una figura pues, de afecto, sin un vínculo. Y él decía pues, que los niños que estaban hospitalizados sin una figura de afecto por más de 3 meses, por más de 6 meses, pues presentaban mucha irritabilidad, llanto constante, alteración en el apetito, en el sueño, pues baja ponderal, desnutrición, incluso algunos morían, llegaban a fallecer. Y todos estos síntomas, todas estas características en estos niños que observó este psicoanalista, pues lo llamó como depresión anaclítica, lo que ahora se le llama pues el trastorno de vínculo de la infancia o el trastorno de vinculación en la infancia, ¿no? Y bueno, ya mucho más adelante, pues ya en el CIE-10, que se edita en 1992, ya incluyen todos los criterios para un trastorno depresivo, como los conocemos ahora, pero hay que recalcar pues que no existen unos criterios específicamente para menores de edad, no está descrito, ¿no? Son los mismos que pues para adultos. Entonces, algunas generalidades, se dice que la población general, niños y adolescentes, van a presentar un trastorno mental de tipo depresivo de un 2 a un 5%.
¿no? En general, en niños pequeños, menores de 12 años, pues no hay muchas diferencias en cuanto a la prevalencia entre hombres y mujeres, es muy, muy similar. Pero ya cuando llegan a la adolescencia se ha visto que pues es más frecuente, es más prevalente en mujeres. Y para esto pues hay varias varias hipótesis. ¿Por qué? Pues en mujeres se ha visto, sobre todo adolescentes, que es más prevalente, y esto pues puede ser por cambios hormonales, también el papel social de la mujer. También se reporta pues que hay más violencia hacia la mujer. El abuso sexual también, que puede ser un factor predisponente, un factor precipitante, mejor dicho. Y pues en los adolescentes es más prevalente, más o menos de 2-1, más en mujeres, ¿no? En sí, pues la sintomatología de depresión en niños y adolescentes, los síntomas puntuales como el ánimo depresivo, la anedonia, pues es similar a la de los adultos, pero sí hay algunas variaciones que las vamos a ver más adelante, obviamente relacionadas con el nivel madurativo, con el desarrollo evolutivo de esta población, ¿no? Aquí vemos pues imágenes que demuestran, por ejemplo, esta primera son todos los pacientes atendidos, toda la población atendida en el Instituto Nacional de Salud Mental, el Hideo Noguchi. Si podemos ver, pues la mayor población, por así decirlo, el mayor porcentaje de pacientes atendidos es niños y adolescentes. De estos pacientes pues atendidos, se dice en este hospital, se dice que el 20% de ellos pues han sido atendidos por un trastorno depresivo, ¿no? Que pues para este instituto pues son las cifras más prevalentes. Esta diapositiva pues muestra otro estudio bastante extenso, interesante, que hizo también el Instituto de Salud Mental, Noguchi, en el 2007, en el cual pues trata de identificar cuáles son los problemas y los trastornos de salud mental en diferentes grupos etarios. Y se ve pues que a medida que la persona pues va creciendo, también va siendo más prevalente el trastorno depresivo. Por ejemplo, en los niños de 1.5 a 5 años, bueno, hubo un mayor porcentaje que no tenían ninguna patología, pero dentro de los que sí tenían alguna patología, que fueron el 20%, un 2% de ellos tenían problemas afectivos. En niños un poquito más grandes, de 6 a 10 años, igual es más prevalente el TDAH, pero también aparecen ya un mayor porcentaje de problemas afectivos. Y así vemos que en la adolescencia pues incrementa mucho más, ¿no? Entonces, en los adolescentes es muchísimo más prevalente los trastornos afectivos, y siendo pues la mayor complicación en ellos el riesgo de suicidio, que lo vamos a ver un poquitín más adelante. Este es el mismo estudio. Vemos que de todas las patologías pues, que se evaluaron a través pues, de entrevistas semiestructuradas a los mismos adolescentes, el 10% de todos los adolescentes que se evaluaron pues, presentaron un episodio depresivo mayor actual, siendo, como les mencionaba, más frecuente en las mujeres, ¿no? Trataron de determinar en este estudio pues, cómo eran los trastornos depresivos o el episodio depresivo en los adolescentes en las regiones de nuestro país. Más prevalente pues en Lima, sigue siendo en Lima desde hace tiempo atrás. Y como les comentaba, no sé qué le pasó, se fue hasta el final. Y como les comentaba, el mayor riesgo o la mayor complicación pues, de un trastorno depresivo, un poquito más adelante, no, retroceda. Ya yo no retrocedo, ¿no? Ajá. Es el riesgo de suicidio, ¿no? La depresión pues es la principal causa del comportamiento suicida y también pues del suicidio ya consumado. Se ha visto que en jóvenes desde los 15 hasta los 24 años pues es la tercera causa de muerte.
el suicidio. Y también se ha observado que de todos los adolescentes pues deprimidos, un 20%, es decir, 2 de 10, pues intentan realizar el suicidio, y de estos que intentan, pues el 8% al final pues lo logran, ¿no? En este mismo estudio, ya para terminar con este estudio epidemiológico, también tratan de determinar pues cuál es la prevalencia de vida de los deseos suicidas en los adolescentes. Es decir, en toda la vida del adolescente, pues cuántas veces ha pensado o ha tenido algún deseo suicida, ¿no? Un pensamiento suicida. Y se ha visto que en todas las regiones pues, que se evaluó a estos adolescentes, pues el 30% de todos los evaluados en Lima, pues había tenido alguna vez en su vida algún pensamiento de tipo suicida. Y así pues en todas las regiones evaluadas que mencionamos acá. Y lograron también identificar pues cuál sería el motivo, ¿no? A través de diversas preguntas, pues el principal motivo de este intento, de este deseo suicida, pues lo identificaban los adolescentes con los problemas con los padres, ¿no? Relacionaban que el principal motivo era este. Entonces, como vemos, pues en niños y adolescentes influye mucho el entorno social, el entorno familiar, pues que es el que está más cercano a ellos. Ahora, ya para entrar pues en el tema netamente de la exposición, pues ¿qué es el trastorno depresivo? Es un trastorno del estado del ánimo que está constituido por diversos síntomas, como los afectivos, cognitivos, conductuales, volitivos, es decir, de la voluntad, físicos, y el cual produce disfunción en todos los ámbitos de la vida del niño y del adolescente. Y por eso pues que lo llamamos un trastorno, ¿no? Porque altera pues la funcionalidad del niño y del adolescente, tanto en la vida social, pues en el rendimiento académico, en el entorno familiar. Y antes pues se pensaba que la depresión pues solo afectaba, digamos, el ánimo, ¿no? Pero vemos que hay diversos tipos de síntomas y diversos cambios en la vida del niño y del adolescente, pues que no solo se ven reflejados en el ánimo. Estas son las clasificaciones, bueno, la CIE-10, que es la que utilizamos aquí en Perú. Los trastornos depresivos están dentro de los trastornos del humor, ¿no? Básicamente, pues vamos a hablar del F32, que son los episodios depresivos, leve, moderado, grave, con o sin síntomas psicóticos, ¿no? Pero cabe resaltar que pues el episodio depresivo pues no solo lo podemos observar dentro de esta clasificación, sino también que, por ejemplo, si tenemos algún paciente, sobre todo adolescente, consumidor de sustancias, de alcohol, pues puede tener un episodio depresivo, pero ya está clasificado fuera de estos trastornos del humor. Además, pues si vemos o si tenemos un paciente con un trastorno mental orgánico, puede tener un episodio depresivo, pero ya es clasificado fuera de estos trastornos del humor, ¿no? Entonces, los criterios que tenemos para hacer el diagnóstico del episodio depresivo, según el CIE-10, mencionan que pues principalmente todos estos síntomas, que los vamos a ver un poquito mejor más adelante, tienen que estar presentes mínimo 2 semanas, de 2 semanas a más. No puede ser atribuible toda esta sintomatología al consumo de sustancias ni a que el paciente tenga un trastorno mental orgánico. Principalmente, ¿qué síntomas debe tener el paciente? Pues un humor depresivo, que esté la mayor parte del día y la mayor parte de los días del mes, de las semanas. Pérdida del interés, que es la anedonia, la incapacidad de disfrute, y la disminución de la energía o aumento de la fatigabilidad, ¿no? Y además, pues se pueden presentar también otros síntomas, como disminución de la autoestima, sentimientos de culpa, autorreproche, minusvalía, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones. También hay una alteración en lo que es la actividad motriz, puede haber un enlentecimiento motor, o también lo contrario, agitación, alteraciones en las funciones biológicas, en el sueño, en el apetito,
Estos criterios pues son muy similares a los del DSM-5, y en el DSM-5 pues puntúan principalmente que tiene que estar presente estos síntomas, como los había mencionado, mínimo 2 semanas, mínimo 2 semanas, y tiene que estar principalmente uno de estos dos, el ánimo depresivo o la anedonia, y sumado pues a otros síntomas que ya les acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo clasificamos pues a los episodios depresivos? Si nos ponemos a leer, pues, cómo clasifica el CIE-10 y el DSM-5, pues es bastante confuso porque, pues, por ejemplo, para el episodio leve le piden 2 criterios del ítem A y 2 o 3 criterios del ítem B, es bastante confuso, pero para hacerlo un poco más práctico, el episodio depresivo leve, con la sintomatología que les he mencionado, pues el paciente puede realizar todavía la mayor parte de sus actividades de la vida diaria, es decir, es funcional aún. En el episodio depresivo moderado hay dificultad en continuar ya con sus funciones diarias. Pueden aparecer en el episodio depresivo moderado, sí, y algunas ideas de muerte, algunos deseos de muerte, pero no son estructurados, no hay una completa decisión de realizarlos. En el episodio depresivo grave, pues ya hay una grave disfunción, el niño pues ya no va al colegio, el adolescente pues socialmente ya no se desempeña como antes, hay frecuentes ideas y acciones, gestos e intentos suicidas, y también pues pueden aparecer síntomas psicóticos, tanto como alucinaciones, sobre todo auditivas, delirios, delusiones. Puede llegar también hasta el estupor grave. Esto más relacionado pues a un episodio depresivo grave con síntomas catatoniformes. Ya esto es un poquito más complejo, ¿no? Pero más o menos para simplificar esto, la clasificación se los he puesto de esta forma, que es un poco más sencillo. Ahora, en cuanto a la etiología, pues la etiología, hay muchas hipótesis, pero en todas se plantea de que es multifactorial. No existe una sola causa, no se puede determinar solo un factor que va a desencadenar un episodio depresivo en el niño y del adolescente. Pues como explica esta lámina, pues hay factores predisponentes, que son factores pues que ya los tenemos con nosotros, genéticos, ambientales también. Dentro de los genéticos, pues depende mucho del temperamento, de la personalidad de cada uno. Y también es importante los factores precipitantes. Estos factores pues van a desencadenar o van a hacer muchas veces que aparezca o que se desencadene el episodio depresivo, ¿no? Acontecimientos estresantes, pues todos los que podemos conocer, desde maltrato infantil, violencia, pues incluso el bullying escolar, enfermedades importantes, enfermedades crónicas, disfunción familiar, etc. Y pues la suma de factores predisponentes, que ya es propio de nuestra vulnerabilidad, más factores precipitantes, pues puede desencadenar el trastorno depresivo, ¿no? Esta lámina pues a mí me llama la atención, me gusta porque trata de unificar toda la etiología de la depresión. Como les mencionaba, ya existe en los pacientes con un episodio depresivo, tienen ya una vulnerabilidad genética. ¿Qué quiere decir? Se ha descrito que en los pacientes que tienen esta patología se ha logrado determinar que, por ejemplo, existen alteraciones en los genes que van a codificar el transportador de la serotonina. Como sabemos, la serotonina pues, es importante, es uno de los neurotransmisores pues, muy estudiados y relacionados con la depresión. Entonces, se ha visto que hay alteración en la expresión del gen que va a transportar la serotonina y, por lo tanto, pues, va a haber una disminución de su disponibilidad. Otro estudio que se ha observado, pues que también va a haber alteración en la expresión de genes de la dopamina, que también es otro neurotransmisor importante.
También el BDNF, si lo conocen, es el factor neurotrófico cerebral, que lo importante de esta molécula, de este factor, es que mantiene la viabilidad de las neuronas, previene la apoptosis neuronal, y se ha visto que pacientes con depresión pues tienen alteración en la codificación de estos factores, ¿no? Y sumado a eso, se ha visto que los factores ambientales que comentábamos, estresores, traumas, dificultades interpersonales, etcétera, también vulnera la expresión de estos factores importantes para la viabilidad neuronal. Entonces, tanto la genética como el mismo ambiente y la epigenética, que se refiere pues a todos los cambios genéticos por causa de los factores ambientales, pues ya es un factor importante para el desarrollo de la depresión. Y como los que ya conocen, pues hay disminución y alteración en la función normal, por así decirlo, de diversos neurotransmisores que mencionaba: serotonina, norepinefrina, dopamina, glutamato también. Va a haber alteración de estos neurotransmisores en áreas importantes del cerebro, por ejemplo, la corteza prefrontal, la amígdala, el sistema límbico, etcétera. Por esa alteración en el BDNF que les mencionaba, pues altera la neuroplasticidad neuronal, la neuroplasticidad. Si existen estos factores ambientales, si el niño está estresado pues todo el tiempo, si hay violencia, digamos, continua, de manera permanente, pues hay una hiperactividad del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, lo cual pues, como ya lo conocen, eleva pues los niveles de cortisol y es un factor pues para mayor inflamación. También se ha visto que existe alteración en algunas interleuquinas importantes en el sistema inmune. Entonces, con todas estas alteraciones, pues se describen los cambios y la expresión de los síntomas depresivos, ¿no? Esta es una imagen que relaciona el rol de los neurotransmisores con la generación de los síntomas depresivos. Por ejemplo, la serotonina pues tiene que ver con todo lo que es los cambios en el apetito, en el peso, la ideación suicida, sentimientos pues de culpa, de inutilidad. Dopamina, relacionado pues a todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿no? El ánimo depresivo, alteraciones pues del sueño, alteraciones psicomotoras también. Y si vemos que, como les había explicado, hay una disfunción de estos neurotransmisores en diferentes áreas cerebrales, pues van a expresar estos síntomas que va a presentar el paciente. Estas es todas las áreas del cerebro pues, que están involucradas en la expresión de estos síntomas que les mencionaba, ¿no? En la corteza prefrontal, con la alteración de los neurotransmisores que les mencionaba, pues va a haber disminución de la concentración, que lo tienen los pacientes deprimidos. Va a haber fatiga mental, síntomas pues, de culpa, sentimientos, perdón, de culpa, de inutilidad, ánimo depresivo. En relación pues, a la amígdala, pues está más relacionado a todo lo emocional. Acá esta estructura que es el núcleo accumbens, pues está relacionado con todo lo que tiene que ver con el placer. Entonces, si hay una disminución en serotonina y en dopamina en esta área, pues va a haber la disminución en la capacidad pues, del disfrute que les mencionaba, en la anedonia. Entonces, esta lámina pues muestra todas las estructuras cerebrales correlacionando con los neurotransmisores y la expresión de los síntomas que vamos a observar en un niño, un adolescente deprimido. Entonces, ahora el cuadro clínico. Como les había mencionado, pues los síntomas van variando dependiendo del desarrollo del niño, del desarrollo cognitivo también del niño o del adolescente. Y hay algunos, digamos, síntomas característicos de cada grupo etario. En el lactante,
como un poquito les mencionaba, lo de la depresión anaclítica, pues en el lactante, obviamente, pues no hay forma de cómo hacerle la entrevista pues al bebé, pero sí vamos a ver cambios en todo lo relacionado a su parte pues más biológica, a su desarrollo psicomotor. Hay enlentecimiento de su desarrollo psicomotor, puede haber pérdida de peso, se altera el sueño, irritabilidad, llanto frecuente. Y esto pues son síntomas que los padres nos pueden comentar, no los pueden mencionar en la entrevista. En los menores de 7 años, pues ya empezamos a ver algunos cambios conductuales, netamente conductuales. Los síntomas somáticos también, esto es bastante frecuente. Pues el niño no quiere, pues digamos, antes iba tranquilo al nido, iba pues muy contento y empieza a tener recurrentemente cefaleas, dolores abdominales sin causa aparente. Pues puede ser también un síntoma de un trastorno depresivo. Pérdida de interés en el juego, síntomas regresivos también. Si el niño pues ya había controlado esfínteres, pues empieza a tener enuresis, a tener un lenguaje no acorde a su edad, y también pues se alteran funciones biológicas, ¿no? Del apetito, del sueño. Ya cuando empiezan el tema escolar, es un poco más a veces fácil de reconocer porque empiezan a disminuir el rendimiento escolar. Esto es bastante característico en los niños deprimidos. El rendimiento, el disfrute por el tema escolar, por el centro educativo, pues ya no lo es como antes. Los observamos pues más tristes, hay apatía, si antes pues le gustaba jugar, no sé, con el hermanito, con el primo, etcétera, pues ya no lo disfruta, ya no lo quiere hacer. Hay alteración en las relaciones interpersonales, también alteración del sueño, el apetito. La ideación tanática, pues en niños preescolares, en niños de 7, 8, 9 años, pues es infrecuente, pero ya en los niños pues, que están entrando a la pubertad, pues pueden mencionar, pueden relatar, tal vez no algo muy estructurado, porque pues, su desarrollo cognitivo no lo permite, pero sí ideas como que desaparecer, que quiero dormir para siempre, dormir y no despertar. A él en ese momento pues sí hay que poner un poco más de atención, ¿no? Ahondar en la historia. Y en los adolescentes pues es característico sobre todo los cambios conductuales, el negativismo, algún comportamiento también disocial, irritabilidad marcada. Es el típico adolescente porque está aburrido todo el tiempo. Pues antes le gustaba, no sé, jugar con el amigo, salir a jugar fútbol, pues no quiere, está aburrido, todo el tiempo aburrido. No hay voluntad de realizar actividades. Cogniciones típicas se refiere a ideas en el adolescente pues que ya no hace nada bien, a todos le echan la culpa, sentimientos de infravaloración. Y pues aquí sí, el adolescente ya puede estructurar mucho mejor la ideación tanática, ¿no? Incluso puede pues hasta planificarlo, pues entra a internet, evalúa, busca, y en ellos pues sí es más riesgoso y es más prevalente pues el riesgo del suicidio, ¿no? Y también algo característico en los adolescentes pues es el consumo de sustancias, ¿no? Muy bien, ahora el curso clínico. El curso clínico, la duración aproximadamente del episodio depresivo pues varía también y va a depender de si recibe o no recibe soporte por salud mental, si recibe tratamiento o no. Se dice que pues varía entre 3 y 6 meses. La prevalencia, como les comentaba, va incrementando con la edad. A mayor edad incrementa la incidencia de los trastornos depresivos, ¿no? Como les había dicho ya también, existen factores predisponentes, desencadenantes y perpetuantes, ¿no? Son factores que van a mantener estos síntomas depresivos en el niño y en el adolescente. Y en la valoración, pues, conviene, no solo de psiquiatría, sino también de otras especialidades,
si podemos reconocer algunas conductas o algunas emociones en el niño que consideramos que no están acorde a su edad o que nos llama la atención, pues reconocer qué factores pueden estar manteniendo esa sintomatología, ¿no? Si hay violencia, tanto en casa o en el colegio, pues para poder intervenir, ¿no? Se dice también que más de la mitad inician síntomas en semanas de factores precipitantes y 30-50% emergen lentamente. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los niños y adolescentes que van a manifestar sus síntomas, semanas previas han tenido algún factor precipitante. O pues hubo un cambio del colegio, duelo, una enfermedad crónica recién diagnosticada, separación de los padres, entre otros. En cuanto a las recaídas y a la recurrencia del episodio depresivo, pues no es poco, ¿no? Es de un 20 hasta un 55%. A menor edad de inicio de los síntomas depresivos hay más riesgo de mayor recurrencia y también de mayor gravedad. La tasa de recuperación usualmente pues, es del 50 al 90%, pero se dice que hasta un 35% pueden persistir algunos síntomas residuales y algún deterioro de tipo social, escolar, etc. 60% de los niños y adolescentes que tuvieron un episodio depresivo en esa edad, en ese grupo etario, pues en la adultez lo pueden volver a presentar. ¿Y cuáles son esos predictores de recurrencia? Que en un inicio, es decir, cuando se presentó el primer episodio depresivo en el niño o en el adolescente, pues la respuesta al tratamiento haya sido pobre, que hayan habido pues síntomas muy severos, que haya sido un episodio depresivo grave, que hayan aparecido pues comorbilidades, que es bastante frecuente, y algunos otros factores ya más sociales, ¿no? Pobreza, que la persona se mantenga en esta familia disfuncional, un grado de instrucción bajo también es un predictor de recurrencia, y pues si hay abuso de sustancias aún más, ¿no? Hay más riesgo. En cuanto al diagnóstico diferencial, aquí pues esto es importante más para ustedes, porque muchas veces los niños pues, pueden presentar algunas características, algunos síntomas, como por ejemplo el lentecimiento motor, dificultades para la concentración, de repente lo vemos pues que no disfruta sus actividades como antes, pero primero vale la pena pues pensar si no tiene alguna otra condición médica, ¿no? De repente pues estamos frente a un niño o adolescente hipotiroideo, o las personas o los adolescentes con lupus también pueden tener estas manifestaciones. La anemia también, algunos fármacos que pueden simular o pueden simular algunos síntomas depresivos, pero en realidad pues es por la medicación que están tomando. Y bueno, dentro de los trastornos mentales, pues sí, hay que hacer pues un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque en los niños sobre todo, pues los trastornos de conducta, que también es bastante prevalente, pues puede confundirse con un trastorno depresivo, ¿no? Porque hemos conversado que en los niños pues es más frecuente las manifestaciones conductuales. Los trastornos de la conducta alimentaria, en un inicio, pues pueden, por la desnutrición calórico-proteico, pues pueden desencadenar más adelante episodios depresivos también, ¿no? Y bueno, hay otros trastornos mentales que pueden simular esta sintomatología. En cuanto a la comorbilidad, en este grupo etario, se dice que la comorbilidad es una regla más que una excepción. ¿Y esto por qué? Porque tanto los factores genéticos, psicosociales, se comparten en otro tipo de trastornos. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, todas estas alteraciones en los genes que les había mencionado, en los transportadores de serotonina, dopamina, pues si ya están
alterados pues pueden producir no un trastorno depresivo, sino también un trastorno de ansiedad. Y pueden ser comórbidos, ¿no? Pueden tener ambos. Y otras veces la presencia de un trastorno es un factor de riesgo para la aparición de otro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos a un adolescente pues que tiene un episodio depresivo, puede también tener un trastorno de consumo de sustancias, ¿no? Y pues tenemos la comorbilidad. Es bastante frecuente la comorbilidad en los trastornos depresivos. De un 20 a un 50% presentan 2 o más trastornos comórbidos. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Pues el trastorno distímico. El trastorno distímico se dice que el niño o el adolescente va a tener sintomatología depresiva por un año. En adultos se habla que son de 2 años. En niños y adolescentes es por un año. Va a tener esta sintomatología sin recurrencia, es decir, lo va a tener permanentemente. A eso le llaman el trastorno distímico. Otro trastorno comórbido frecuente, los trastornos de ansiedad que les mencionaba, los trastornos de conducta. Si tenemos a un niño pues con un trastorno de conducta que le está causando dificultad en el colegio, ya no lo integran en el grupo, en su entorno social, la mamá pues lo castiga constantemente, pues se llega a deprimir. Entonces ya tenemos ambos diagnósticos, ¿no? Un trastorno de conducta y también un trastorno depresivo. Y el abuso de sustancias, que es el que les mencionaba, sobre todo en adolescentes. Entonces, ¿cómo es la evaluación de los niños y adolescentes? Va a depender mucho pues, de la edad, obviamente, del niño o del adolescente. Aquí pues hay que basarnos no solo en la información de los pacientes, sino también de los familiares. Si es posible obtener información del colegio también, que es donde pasan pues mucho tiempo. Y en la evaluación debe abarcar pues en la entrevista tratar de identificar toda la sintomatología propia del cuadro depresivo, que es lo que les había mencionado. Si hay anedonia, pues si hay un ánimo depresivo que se mantiene varios días de la semana y durante mínimo 2 semanas, de 2 semanas a más. Hay que identificar también pues si aparecen ideas de suicidio o existe algún intento o hay alguna planificación. Si existen síntomas de alguna otra patología asociada, si hay síntomas de ansiedad, pues si hay consumo de sustancias, etcétera. Ver qué tan funcional está siendo el niño o el adolescente, qué tal va en el rendimiento académico, socialmente con los compañeros, qué tal está, y también en la familia. Y también es muy importante los antecedentes familiares. Los hijos de padres que han tenido un trastorno depresivo, pues tienen de 2 a 3 veces más riesgo. Entonces, si tenemos a un papá o mamá que ha tenido un episodio depresivo, bueno, lo tiene actualmente o antes, pues ojo, porque pues también podemos estar frente a un niño deprimido. Lo que les mencionaba, pues primero descartar de que no hay alguna otra patología médica, no psiquiátrica, ¿no? Aquí pues nos ayuda la evaluación, la exploración y algunos exámenes auxiliares si son necesarios. Recordar que los niños pues aportan mucho sus síntomas emocionales. Los papás pues más se enfocan en los síntomas conductuales. Si está más inquieto, si está menos inquieto, si está más agresivo o menos agresivo, si mejoró o empeoró en el colegio, pero los niños pues nos pueden reconocer mejor el tema más emocional, ¿no? Y hay que valorar también en la evaluación qué factores desencadenantes y perpetuantes están presentes, ¿no? Para poder intervenir, como les comentaba. Existen instrumentos de tamizaje y también de evaluación, pero pues son escalas autoadministradas para niños ya un poquito más grandes, heteroaplicadas también, que están enfocados en recopilar información de los papás, pero pues estos instrumentos solo ayudan al diagnóstico, nos apoyan al diagnóstico, pero no nos hacen el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico pues es clínico. Muchas veces se utilizan este tipo de instrumentos para poderle hacer un seguimiento, porque como se puede medir, es un poco más objetivo
Entonces podemos valorar, dependiendo del resultado que arroje cada escala, valorar pues si hay alguna mejoría o no. Pero siempre basándonos en que el diagnóstico es netamente clínico, eso puede ser como un apoyo. Y ahora pues ya para finalizar en lo que es el tratamiento. En el tratamiento pues va a depender mucho de varios factores. Uno pues de la edad del paciente, ¿no? De la edad del paciente, de la gravedad del episodio depresivo, si estamos frente a un episodio depresivo leve, moderado o grave, como les había comentado, de qué otros trastornos comórbidos pueden estar presentes en el niño o en el adolescente, los antecedentes familiares también y el entorno familiar. Hay que ver pues si existe un soporte, si existen familiares pues saludables que puedan acompañar en el tratamiento del niño o del adolescente, ¿no? Y el tratamiento pues básicamente se enfoca en dos, digamos, en dos vértices. Una es el tratamiento psicoterapéutico y el farmacológico, ¿no? En el tratamiento psicoterapéutico, pues, si hablamos de corrientes psicoterapéuticas, existen muchísimas, ¿no? El tratamiento, pues, la psicoterapia psicodinámica, cognitivo-conductual, enfocada, pues, en un poco más en lo que es la conducta, racional emotiva, pues existen muchísimas, ¿no? Pero en un inicio, si tenemos un paciente con un episodio depresivo leve y también es un paciente que no le podemos dar medicación si es muy pequeño, pues es, digamos, va a ser el pilar, ¿no? El tratamiento psicoterapéutico. Dentro de lo que es el tratamiento psicofarmacológico, los que se utilizan en niños y adolescentes, digamos, de primera elección son los IRS, son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Existen otros más, pero se utilizan estos. Uno, pues están aprobados por la FDA desde el 2003, sobre todo la fluoxetina, para el tratamiento de trastornos depresivos en niños y adolescentes desde los 8 hasta los 17 años. Los IRS también porque son los, digamos, son los primeros receptores de serotonina, los que se desarrollan más rápido, los que maduran antes. A diferencia, pues, otro tipo de receptores dopaminérgicos, receptores de norepinefrina, maduran mucho después. Entonces, los que van a ser, digamos, los que vamos a tener mejor respuestas son con los IRS. En el 2004 salió una advertencia del FDA de que habían observado que niños y adolescentes tratados con fluoxetina pues habían tenido un comportamiento y una ideación suicida. Pero se vio que estuvo presente un 4% de los que valoraron frente a un 2% que, bueno, recibieron placebo, ¿no? En realidad, pues es mínimo el porcentaje, pero siempre vale la pena, pues, esto informar, digamos, a los papás para que tengan la observación, ¿no? Y puedan reconocer alguno de estos síntomas. El escitalopram recién lo han aprobado, es otro IRS, y este lo han aprobado, pero para adolescentes, desde los 12 hasta los 17 años. Existen otros IRS que también se utilizan en niños y adolescentes, pero no están aprobados por la FDA. La mayor parte de los psicofármacos que utilizamos en niños y adolescentes, pues muchos de ellos no están aprobados para niños y adolescentes, pero los utilizamos. Y realmente pues van bastante bien. La fluoxetina, que les mencioné, pues iniciamos siempre con dosis pequeñas, dosis menores, y hasta de 20 a 60 miligramos. El escitalopram también iniciamos con dosis de 5 miligramos al día y hasta 20 miligramos por día. Dentro de los efectos o de las reacciones adversas más frecuentes que podemos encontrar son sobre todo gastrointestinales, sensación nauseosa,
malestar gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, vómitos. Cefalea también es bastante frecuente con la fluoxetina, que hay que irlo pues valorando. En otros pacientes también se ha observado inquietud, acaticia, esta necesidad imperiosa pues, de estar en actividad. Hay que observarlo, pues podría ser un motivo por el cual tendríamos que suspender la fluoxetina. Y los otros que también pues utilizamos mucho es la sertralina, en dosis también de inicio pequeñas de 25 miligramos, usualmente para trastornos depresivos 50-100 miligramos, ¿no? A 200 miligramos pues lo utilizamos más en otras patologías como en el TOC. Muy bien, este es un estudio interesante que se hizo en el 2007, solo en adolescentes de 12 a 17 años, en el que trató de valorar pues, qué tipo de tratamiento para esta población es el más efectivo. Hicieron 4 grupos, un grupo que solo pues, recibieron placebo, otro grupo que recibió terapia CBT, terapia cognitivo-conductual pura, otro grupo que recibió solo fluoxetina y el último grupo pues, recibió ambos, terapia cognitivo-conductual y fluoxetina, en 12, 18 y 36 semanas. Y se observó que ambos tipos de tratamiento, tanto el psicoterapéutico como el farmacológico, pues tuvo una mejor respuesta a las 12, a las 18 y a las 36 semanas. Ahora, aquí pues evaluaron la terapia cognitivo-conductual, no porque sea pues la mejor, no, esto pues, la terapia es un poco depende también del profesional que la realice, no, sino que la terapia cognitivo-conductual es, bueno, es más fácil de objetivar, es más fácil de medir. Entonces, la terapia, el tratamiento enfocado en depresión en niños y adolescentes, pues tiene que ser ambas, ¿no? Psicoterapéutica y también farmacológica. Esto es una imagen que saqué de la guía de la NICE del 2015. Y aquí mencionan lo siguiente, pues en depresión leve, hacerle seguimiento, observación, iniciar una terapia, bueno, acá le llaman terapia de soporte no directiva, enfocado en la psicoterapia, también terapia cognitivo-conductual, y también se debe hacer el soporte familiar, ¿no? Una terapia enfocada pues en la familia. En lo que es la depresión moderada o severa, igual, la terapia psicológica y también valorar pues la necesidad de fluoxetina. Usualmente pues en episodios depresivos de moderados a grave se le inicia fluoxetina, pero hay que valorar pues la edad del niño, ¿no? Si es menor de 8 años, pues valorar otro tipo de tratamiento, solo psicoterapéutico, ¿no? Y enfocado también a ver cuáles son los factores que están influenciando en estos síntomas en relación a la familia. Y ya pues cuando tenemos una depresión que no responde al tratamiento, una depresión recurrente o con síntomas psicóticos, que ya vendría a ser una depresión grave, igual, ¿no? Terapia, psicoterapia, fluoxetina y pues podemos utilizar otro tipo de IRS también. Y también, si son adolescentes, pues la hospitalización, ¿no? Siempre pues valorar cuándo o no hospitalizar a un adolescente. Si el adolescente vemos que tiene pobre soporte familiar o padres pues que también tienen alguna patología mental o alguna discapacidad, no pueden hacerse responsables pues, de la toma de la medicación, no apoyan también en la psicoterapia del adolescente o hay un riesgo realmente suicida, pues la hospitalización ahí sí sería la de primera elección, ¿no? Y para finalizar, pues este es un algoritmo de la Guía de Práctica Clínica de México, creo que es del 2008, del Hospital Psiquiátrico Infantil, en la cual, bueno, ellos lo estructuran como por etapas, ¿no? Bueno, primero, pues el diagnóstico y consulta familiar sobre pues todas las opciones terapéuticas.
En la depresión leve, lo que les había comentado, solo terapia cognitivo-conductual o alguna otra pues que el profesional pueda realizar al paciente. Si vemos pues que es una depresión moderada severa, pues ya iniciar el tratamiento psicofarmacológico, fluoxetina en niños, en adolescentes pues valorar fluoxetina o citalopram, perdón. Si vemos que hay una respuesta, continuar el tratamiento, mínimo 6 meses, o valorar pues si puede continuarlo hasta los 12 meses. Se menciona que ante un primer episodio depresivo el tratamiento tiene que ser mínimo 6 meses. Si aparece un nuevo episodio, pues mínimo 1 año, o valorarlo si pues lo necesita para un mayor tiempo. Si hay respuesta, pues continuar con el tratamiento. Si hay una respuesta parcial o no hay respuesta, pues cambiar por otro IRS, como el citalopram, la sertralina. Y si existe una respuesta, pues continuar. Y si no, ya pues añadir otro tipo de psicofármacos como litio, mirtazapina, bupropion, etcétera, ¿no? Son otro tipo de antidepresivos, ya no IRS, sino o algunos duales que le llamamos. Ahora, también cabe resaltar que cuando no hay una buena respuesta, pues hay que detenernos en valorar si realmente estamos frente a un niño o adolescente solo con un episodio depresivo o si hay alguna otra comorbilidad que no le estamos dando tratamiento. Y también valorar pues qué factores, sobre todo familiares, pueden estar perpetuando esta situación, ¿no? Y ahí mejorar las condiciones en la medida que se pueda. Y la terapia electroconvulsiva, esta terapia usualmente se realiza pues en pacientes con un trastorno depresivo pues muy severo, grave, recurrente, que no mejora pues con todas las primeras líneas de tratamiento. Pues aquí se hace poco, en adolescentes es poco, en adultos pues sí es mucho más frecuente, pero en adolescentes realmente es mínima, ¿no? La intervención con el TEC, con la terapia electroconvulsiva. Muy bien, creo que ya esta es la última. Sí, esta ya es la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que les haya quedado. Doctora, ¿qué hacemos con esos pacientes que llegan a la emergencia con intentos suicidas? Y los queremos referir a un hospital y los rechazan. Sí. Ahora, ahí pues hay que valorar, claro que la clínica, sobre todo adolescentes, del adolescente, pues el entorno familiar y realmente pues valorar si estamos frente a un paciente, a un adolescente con un episodio depresivo grave, que realmente tiene un intento suicida o pues simplemente es un gesto suicida. Un gesto suicida puede estar presente pues en algunos trastornos de personalidad, que no hay, digamos, no hay la completa decisión de querer morir, de que esta intención del gesto pues haya sido con esta intención tanática, realmente tanática, ¿no? No todo gesto suicida pues necesita una hospitalización, no todo, por eso es que a veces en los hospitales pues no te lo aceptan, porque a veces pues solo es un gesto suicida. Claro que requiere atención, ¿no? Un gesto suicida pues no es para minimizarlo, sí hay que valorar, ver qué es lo que está pasando en el entorno familiar del paciente, pero no quiere decir que pues por el gesto suicida ya se tenga que hospitalizar. Sucede, ¿no? Que llegan los adolescentes que han tomado pastillas, sí, que han órganos fosforados y los tenemos ahí 7, 8 días. Sí. Entonces nos quita una cama que de repente podría tener otro niño y tratamos de referirlo y no podemos. Aparte porque viene el fiscal, es todo un problema sí. legal, ¿no? Claro que pues es
digamos, causa dificultad para el personal porque pues uno trata de, digamos, de movilizar las camas, ver o ingresar más pacientes, pero también hay que valorar, ¿no? Realmente, pues, cómo está ese adolescente, cuál es su historia, cuál es la mejor forma de poderlo ayudar, ¿no? Porque cualquier adolescente, pues, así sea un gesto suicida, si haya lastimado muy poquito y haya llegado a la emergencia, pues algo debe estarle sucediendo, ¿no? Entonces, ahí vale la pena valorar en lo que se pueda, pues, referir si realmente hay una intencionalidad suicida. Y si no, pues también se puede valorar por consultorio, ¿no? Dependiendo también del estado físico del adolescente.